buen día a todos. El día de hoy realizaré la presentación correspondiente al proyecto final de la clase Aplicaciones de la Geoestadística en el Análisis Geoespacial. La estructura de esta presentación consta de una introducción, objetivo, metodología, presentación de los resultados y conclusiones. Comenzaremos brevemente con la introducción y hablaremos sobre la geoestadística, que es una rama de la estadística que se encarga del estudio de los fenómenos espaciales y cuyo principal interés es la estimación, predicción y simulación de dichos fenómenos. Surgió a partir de los años 70, especialmente con el propósito de predecir valores de variables en sitios que no fueron muestreados, y cuya base es la determinación de la estructura de correlación entre los datos y su uso en la predicción a través de técnicas conocidas como Kriging y co-Kriging. Esta fase, también conocida como análisis estructural, se basa en el uso de funciones como el semivariograma y el covariograma. El objetivo de este proyecto es mostrar cómo la geoestadística es una herramienta imprescindible cuando se desea analizar ciertos patrones de distribución espacial de las variables meteorológicas a partir de muestreos realizados en el área de interés de estudio. La metodología que se planteó fue la siguiente. Primero se delimitó el área de estudio. Posterior a ello se definieron las variables a estudiar, dentro de las cuales tenemos la precipitación, la temperatura media y la radiación solar. Posterior a ello se generó la base de datos, a la cual se le aplicó un análisis exploratorio, seguido del análisis estructural y concluyendo con la predicción o simulación. El área de estudio para este proyecto corresponde al área urbana del Valle de San Luis Potosí, de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, centrándonos únicamente en las áreas urbanas de estos municipios. Se extrajeron 50 puntos para las tres variables, que en este caso corresponden a precipitación, temperatura media y radiación solar, a los cuales se les aplicó un análisis geoestadístico. La primera variable que se muestreó fue la precipitación. Se muestrearon 50 puntos y al observar estos puntos observamos claramente una tendencia en dirección noreste-suroeste. Al observar el histograma, notamos que no existía una distribución gaussiana, pero se aplicó una transformación tipo log para lograr reducir el sesgo y el coeficiente de kurtosis. En el caso del diagrama de Voronoi, podemos observar que el muestreo es de tipo heterogéneo debido a la diversidad de tamaños de los polígonos. Polígonos pequeños nos indican una alta densidad de muestreo, mientras que polígonos más grandes nos indicaron una baja densidad de muestreo. Se observaron también tendencias de segundo orden tanto en el plano YZ como en el plano XZ. A partir de aquí, para continuar con el análisis, pues definimos que el mejor predictor es el Kriging simple, aplicando una transformación de tipo log y removiendo una tendencia de segundo orden para continuar con el análisis. Continuando con el análisis de la precipitación, observamos el semivariograma y podemos ver que se alcanza una meseta claramente.
Esto gracias a que hemos removido una tendencia de segundo orden y encontramos anisotropía. Por tanto, es posible usar estos valores ya para interpolar. Podemos ver cómo las cruces azules nos indican el semivariograma empírico, mientras que la línea azul es el semivariograma teórico. Ya obteniendo la superficie de interpolación, podemos observar claramente cómo en el suroeste de la ciudad observamos una mayor precipitación y al igual que en el perímetro de la ciudad se observan zonas de mayor precipitación. Por el contrario, en el centro de la ciudad, en el área más urbanizada, se observan valores con menor precipitación. La segunda variable que se analizó fue la temperatura. También se muestrearon 50 puntos y se observó claramente una tendencia en dirección noreste-suroeste observando los valores de los puntos, lo que nos hace pensar que quizás existe una relación directa entre la temperatura y la precipitación. En el caso del histograma, pues se aplicó una transformación de tipo Bose-Cox con un parámetro de 10. Y en el caso del diagrama de Voronoi, se observó también que el muestreo es heterogéneo por la diversidad de los polígonos. También se observaron tendencias de segundo orden que tendrían una relación con la precipitación. Y a partir de esto pues definimos también que el mejor tipo de predictor es el Kriging simple. Y pues para continuar con el análisis aplicamos una transformación de tipo Bose-Cox con un parámetro 10 y removiendo una tendencia de segundo orden. Todo esto pues basándonos en el análisis exploratorio. Continuando con el análisis de la temperatura, pues observamos claramente que ya se forma una meseta, por lo tanto ya es posible realizar la interpolación y claramente encontramos anisotropía. Los valores de predicción en este caso que se obtuvieron pues fueron casi perfectos en relación a la transformación de tipo Bose-Cox con un parámetro 10 y ya generando la superficie de interpolación pues encontramos ciertas similitudes con respecto a la precipitación, debido a que en el suroeste de la ciudad pues encontramos la menor temperatura, lo que indicaría de cierto modo que en las zonas donde hay una mayor precipitación pues vamos a encontrar una menor temperatura. Y pues también se observa que en el perímetro también hay una temperatura menor. Sin embargo, en la parte central sí es importante notar que hay una mayor temperatura, lo que coincide también con el hecho de que hay una menor precipitación en el área urbana de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Y ya la última variable que se analizó fue la radiación. Y pues para el caso de la radiación también se mostraron 50 puntos y a diferencia de la temperatura y la precipitación pues no se observó realmente una tendencia clara. Pareciera como que existieran otros factores o otras razones y pues no siguen el mismo patrón que la precipitación y la temperatura.
Y bueno, en el caso del histograma, pues se aplicó una transformación de tipo log, logrando reducir el sesgo y la kurtosis en lo más posible. También se observó claramente un muestreo heterogéneo, lo que corresponde igual en el caso del diagrama de Voronoi de precipitación y temperatura con radiación, pues ambos diagramas o mapas coinciden y nos hace pensar que para un futuro análisis sería conveniente tener quizás el doble de muestras para el área de estudio. Y pues se observaron, de hecho no se observaron tendencias, en este caso para la radiación se observó una ligera, pero muy ligera tendencia, pero la verdad es que los puntos están muy dispersos, por lo que pues claramente esto indica que no existe una tendencia. Y para continuar con el análisis, pues como no encontramos ningún tipo de tendencia, pues definimos que el mejor predictor es el Kriging ordinario, aplicando una transformación de tipo log y sin remover ninguna tendencia. Continuando con la variable radiación, podemos observar el semivariograma y vemos que se alcanza una meseta. Sin embargo, pues esta meseta apenas se alcanza, ya que, por ejemplo, en el caso de la precipitación y la temperatura, pues la meseta es más larga, es más estable. Entonces, sin embargo, pues también se observa una anisotropía y pues es posible interpolar, por lo que generamos la siguiente superficie de interpolación y observamos pues distintos valores, zonas donde hay una mayor incidencia de irradiación, pero lo curioso es que parecieran no estar tan ligadas a los valores de temperatura y precipitación, porque hay zonas donde hay mucha radiación y sin embargo la temperatura no es tan elevada, o zonas donde hay una menor cantidad de radiación y la temperatura es muy muy elevada, lo que pues nos hace pensar que hay distintos factores como factores atmosféricos como la nubosidad, incluso el mismo relieve y el tipo de cobertura puede estar influyendo directamente. O sea, no necesariamente una zona va a ser más caliente porque llega mayor radiación, sino que el tipo de cobertura, si hay vegetación o es una zona urbana cubierta de edificios o carreteras, pues eso podría marcar un aumento de temperatura o una clara disminución de los valores. Y una vez más, continuando con el análisis geostadístico, pues sí logramos encontrar claramente una relación entre los valores de temperatura y precipitación. Y pues el valor de R cuadrada no es tan elevado como nos gustaría. O sea, lo ideal sería tener un valor superior a 0.9 o inclusive, o sea, siendo muy estrictos, un valor de 0.95 es genial. Sin embargo, pues el valor de R para las variables precipitación y temperatura R cuadrada es de 0.7 y bueno, pues sí es posible, o sea, existe una correlación entre las variables y pues basándonos en eso es posible aplicar el co-kriging. También en el análisis de regresión que se hizo, pues claramente se observa que el valor de F es superior al valor crítico de F. También el coeficiente de correlación múltiple es superior a 0.8, al igual que, como ya vimos, el coeficiente de determinación es de 0.7. Lo que hace posible aplicar
correlacionar estas dos variables para mejorar los valores de predicción. Entonces pues lo que hicimos fue contrastar pues estos valores obtenidos de la superficie de Co-Kriging con las superficies de Kriging simple. Y pues sí, observamos, por ejemplo, es muy importante considerar el root mean square, y ahí observamos claramente una ligera diferencia. Pasamos del punto 77 al punto 63 del Co-Kriging, pues que es claramente positivo. Sin embargo, pues en el root mean square standard si observamos pues un valor superior en el caso del Co-Kriging, lo cual no es tan bueno. También podemos ver que una diferencia muy marcada en este caso del average standard error. Ahí sí podemos observar que en el Kriging simple tenemos 0.71 y en el Co-Kriging un 0.39, lo cual es muy remarcable. Y bueno, ya teniendo nuestra superficie de interpolación, pues sí podemos observar algo que no pareciera tan bueno, porque digamos a la hora de delinear los contornos sí observamos mucho ruido, como mucha interferencia, lo cual no se asemeja mucho a un fenómeno que se puede encontrar en la realidad. O sea, por lo regular los fenómenos naturales suelen estar muy bien delineados. Ajá, y aquí observamos pues algunos círculos concéntricos y las superficies no están delineadas suavemente, por lo que pues decidimos hacer una simulación. Bueno, ya continuando con la parte de la simulación. Bueno, aquí sí es importante remarcar los resultados que se obtuvieron. Comparando la superficie que obtuvimos con los resultados de Kriging simple de la precipitación y los resultados arrojados entre las variables de precipitación y temperatura, pues sí observamos claramente que hay una ligera disminución en el average standard error. Pasamos de 0.39 a 0.36 en la simulación, un poco más bajo que en el Co-Kriging. Y pues sí, el root mean square es claramente mucho más bajo, entonces esto es realmente positivo en relación al Co-Kriging y los valores arrojados por el Kriging simple. También podemos observar como el root mean square standard error es de 1, lo cual es muy genial, la verdad es muy positivo para el estudio. Y también vemos como el mean square error pues es muy pequeño, lo que arroja pues resultados muy positivos con respecto a los valores predecidos en Kriging simple y Co-Kriging. Claramente la simulación ha sido mucho mejor en los valores de predicción, y la superficie claramente muestra como en el suroeste de la ciudad pues las precipitaciones son mayores, y claramente se observa que la zona urbana es el área donde pues hay mayor urbanización, hay un excesivo conjunto de áreas en construcción o en desarrollo, y ahí es donde se observa precisamente una menor precipitación, y esto pues ya es un indicativo y hay que remarcarlo para futuros estudios y análisis urbanos, no solo en esta área, en cualquier área podría generarse alguna correlación entre el estudio de estas mismas variables. Por último, ya estableciendo las conclusiones, pues sí, podemos observar cómo claramente existe una relación entre la variable
precipitación y temperatura. En las zonas donde claramente se observan mayores precipitaciones, siempre pues vamos a encontrar menores temperaturas. En relación a la radiación, pues se encontró que pues esta radiación no está ligada ciertamente a los valores de temperatura, pues porque hay distintos factores como la cobertura del suelo, el relieve y otras variables meteorológicas que influyen claramente en los valores de temperatura. Ajá. Entonces, ciertamente pues hay cierta correlación, pues lo que indica que es importante realizar quizás un estudio sobre la influencia de distintos factores, sobre todo en los valores de temperatura en las ciudades y la frecuencia en que ciertas precipitaciones se presentarían en áreas urbanas, sobre todo, que es en lo que está enfocado este estudio. Y pues bueno, ya concluimos claramente a mayor precipitación, menor temperatura. Y por ejemplo, distintos tipos de coberturas. Esto ya está comprobado y estuve indagando sobre esto. Y pueden absorber mayor o menor radiación y aumentando o disminuyendo la temperatura. Entonces, por ejemplo, las áreas verdes, claramente, aunque haya mucha radiación, que sea demasiada la que llega a esas áreas, y teniendo áreas verdes, claramente reducimos la temperatura del área. Por el contrario, en un área que ha sido completamente deforestada, transformada completamente, con estructuras como edificios o carreteras, pues estas áreas al no tener ningún tipo de sombreo y pues por el tipo de material pueden absorber inclusive 10 veces más radiación, lo que claramente aumenta mucho los valores de la temperatura, haciendo realmente caótico, sobre todo en temporadas de verano. Las temperaturas son muy elevadas. Y pues claramente hay que seguir investigando sobre esto y cómo esto influiría en el hecho de que la forma en que la precipitación aparece o está ausente en un área urbana, y todo esto correlacionado con el tipo de cobertura que hay y los cambios que se generan en el espacio-tiempo, ¿no? En estudios multitemporales. La superficie que observamos aquí también es una simulación que se hizo, pero para este caso se hizo con temperatura. Claramente se observa que al suroeste pues hay una pues menor temperatura para el caso del área en estudio, y claramente hacia el norte, al noroeste, las temperaturas son muy elevadas. Entonces pues hay que considerar muchos aspectos como el relieve, ya lo he mencionado, pero también hay que considerar el área urbana. O sea, es importante y es claro remarcarlo lo que está sucediendo aquí, porque la población crece constantemente, entonces claro, cada día hay más personas que viven en las ciudades, o sea, están migrando de las áreas rurales a las urbanas, y esto es muy importante para planear ciudades más sustentables en un futuro, claro. Y bueno, esto sería todo. Yo espero que si tienen alguna duda, pues claramente les dejo mi correo, ya lo tienen, y pues cualquier pregunta estaré gustoso de atenderla. Y agradezco mucho el tiempo que dedicaron a ver este video. Yo espero que les haya servido mucho. Y pues también cierro con una frase de Nikola Tesla que dice así: si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería
en nombre de toda la humanidad. Y bueno, muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día. Hasta la próxima.